a grabar esto. Pregunta, a ver, nosotros nos quedamos con el golpe de Estado a Castillo por esto de Patrón Costas y en este caso el origen de este golpe de Estado que era protagonizado por el GO. ¿Alguien recuerda eso? ¿O por lo menos le suena? Sí. Buenísimo. Ponte, dale. Dame un pantallazo así como muy general, muy tranquilo, muy amistoso. Perdón, paréntesis, antes de que Ponte empiece. ¿Entendieron cuál es la lógica de como esos trabajitos de integración? Fíjense que hasta ahora los que he corregido, salvo excepciones que por ahí tuvieron como problemas, pero por ahí de contenido, Digo, fíjense que en general estuvo bueno como conectaron 3 textos. Digo, esa es la idea de un trabajito. A ver, esa es la idea incluso de un parcial, ¿estamos? Esta idea de no quedarse con una preguntita de, no sé, ¿qué fue la Guerra Fría? Sino que de repente decís, bueno, a ver, si ustedes explicaron lo que explicaron, en realidad es como que está recontra claro que entendieron. Estamos, digo, porque entendieron como el proceso y fueron como capaces de cruzar diferentes datos, porque esa es la palabra, diferentes datos del texto, de diferentes textos. Por ahí no les servía todo algo, y lo hicieron hasta lo que vi, lo hicieron como bastante bien. Me detuve a ver básicamente si había como instancias de copiado y pegado, y la verdad que no, y cada uno tuvo como su estructura bastante, no digo diferente, digo, porque tampoco es que tenían demasiada como libertad para lo que les estaba pidiendo, digo, pero me pareció hasta ahora trabajos bastante respetables. Dicho esto, ahí sí vamos, Ponte, todo tuyo. Dame una aproximación así como muy, muy rápida para que nos mandamos a lo nuestro. Ok, bueno. Me acuerdo que antes de Castillo estaba Ortiz y que Ortiz medio que estaba intentando como tomar medidas pro democracia. Y que bueno, creo que por una enfermedad o algo así tuvo que terminar su mandato. Y Castillo se fue también para el lado conservador y como que deshizo todo lo que hizo Ortiz. Y bueno, entonces, como Castillo está así tan en contra de la democracia, creo, hubo este levantamiento cívico-militar, y bueno, entonces el gobierno militar asumió en 1943, y si bien Perón hasta ese momento no era como una figura súper importante, ya estaba como que, ya era como uno de los miembros destacados entre los militares, y entonces como que de a poco fue subiendo. Fue subiendo, estamos de acuerdo. Te hago una pregunta, ¿recordás cuál es el impacto para intentar explicar a vos o a cualquiera? Ese golpe de Estado del 43. Digo, hay un episodio que es mundial, que obviamente es Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo esa Segunda Guerra Mundial impacta como en el dinamismo político interno? ¿Alguien lo recuerda? Que te permite explicar un poco lo que es ese golpe de Estado del 43. Nosotros dijimos que en su momento dijimos es un golpe de Estado preventivo. ¿Preventivo por qué? ¿Lo puedo decir yo? Dale. Preventivo porque en ese momento se estaban como... Perón estaba surgiendo como figura política importante y entonces ya sabían que... No, perdón, me equivoqué. Que Perón, Sí, Perón por ahí Perón como no daba está. mucha importancia... Ojo, porque Perón por ahí no está ahí todavía como relevante. Digo, esto es del 43, 43 es un Perón solamente como. Es un personaje más en el 43. Digo, por ahí el golpe de Estado del 43 no tiene que ver con Perón como figura política ni como figura en lo absoluto. Digo, yo lo que por ahí preguntaba es, hay un contexto mundial que es el de Segunda Guerra Mundial. Si uno recuerda que Segunda Guerra Mundial es 39-45, el golpe de Estado es en el 43. Hay algo concreto que genera como un impacto en política nacional. ¿Qué es? O sea, se dividían en dos. Entre Estados Unidos al conflicto. ¿Qué entra Estados Unidos al conflicto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando entra Estados Unidos al conflicto? Ah, Y sí, no es era una pelea que por quién llega a esperaba Berlín, por ver quién llega a Berlín, ¿no? ¿Cómo? Que se
estaba la carrera a Berlín, que quien llegaba primero a Berlín iba a marcar la diferencia entre Occidente y... No, eso sí, pero eso por ¿No? ahí va para el Eh, lado como más mundial. Lo que yo digo es, una vez que Estados Unidos entra al conflicto, lo que uno sabe es que ese conflicto, a ver, Estados Unidos demanda de los países latinoamericanos que todos se alineen a, obviamente, Estados Unidos, que es como que ellos mismos, ¿no? Nos consideran como una especie de jardín, básicamente. Ahora, en ese contexto, en la Argentina se produce una división política entre quiénes y quiénes, de dos bandos. Neutralistas y rupturistas. Bien, neutralistas y rupturistas. Estamos estos personajes que defienden la neutralidad argentina porque la consideran como la neutralidad, o sea, la consideran como la actitud que siempre la Argentina ha tenido. Y los rupturistas, que son los que quieren romper, ¿con quién? Que se quieren como aliar con el lado de Estados Unidos. Con Tal el cual, capitalismo. exactamente, Se se quieren meter. quieren alinear con Estados Unidos porque consideran que esa es la vuelta, o sea, eso es lo que tiene que suceder. Nosotros dijimos que el contexto del 43 es un contexto en el que se empieza como a barajar las nuevas elecciones presidenciales, que había aparecido un personaje que era Patrón Costas, abiertamente rupturista, con enormes posibilidades de ser el nuevo gobierno. En ese contexto se golpeaba a Castillo. ¿Por qué molestaba a Castillo? ¿Es Castillo el que realmente molesta? No, es ese, creo. No, es Patrón Costas, o sea, por eso era preventivo. No importa concretamente, a ver, no importa concretamente Castillo, sino que lo que importa es evitar que Patrón Costas llegue al poder. ¿Se entiende la lógica? Y ese Patrón Costas, que era un personaje rupturista, a ver, de alguna manera ese golpe preventivo lo impulsa el GO, y ese GO es un grupo de oficiales unidos, pero que es abiertamente neutralista. Quiere decir que en ese nuevo periodo de Argentina, 1943-1946, la Argentina va a mantener esa neutralidad. Por lo menos hasta los últimos, creo que son 2 meses antes de que termine la guerra. Que convengamos que si yo 2 meses antes de que termine la guerra, teniendo en cuenta las magnitudes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina decide ponerse de mi lado, y convengamos que mucho no me sirve. Estamos, o sea, en un contexto de 1945, cuando ya está todo casi definido, no es que te pusiste de mi lado porque sos un país convencido al respecto, sino porque te diste cuenta que la neutralidad la vas a pagar, y de hecho es lo que nos va a pasar y lo veremos en la parte como más del peronismo. Bien, ¿alguien pudo leer las páginas? Que yo imagino que si les di a leer fue hasta página 119. ¿Alguno que sí haya leído? ¿Leyeron algo de eso? Yo leí, pero no me acuerdo nada. No me sirve de no te acordás nada. Bien. ¿Alguno que sí se acuerde? ¿De qué trata? A ver, ampliamente. Algo les tiene que haber quedado. Así como, sí, se trataba, decía sobre... O sea, te hablaba como del discurso de Perón, de por qué apelaba como a tantos sectores y por qué como que de a poco se fue ganando el apoyo de la gente. Bien, es que en realidad es eso, básicamente. O sea, no es que vos decís, no me quedó nada, pero en realidad te quedó la base mínima del texto. A ver, para aquel que está muy perdido, y puede ser, y es una posibilidad. Nosotros tenemos, en línea del tiempo, podemos ubicar 43, podemos ubicar 46 y en adelante. ¿Qué me importa de esto? Para atrás, ¿qué periodo? Restauración conservadora. Bien, restauración conservadora, década infame, lo que sea, restauración conservadora. Periodo de fracaso élite, si lo pensamos desde el punto de vista de Freire. Para adelante, si se fijan, página 111 del libro, sí, aquel que no esté en el libro, que es el origen, en este caso, del capítulo. Dice, el gobierno de Perón 1943-1955. ¿Qué tendríamos que decirle en 1955? Vamos a marcar acá. ¿Qué tendríamos que decirle a Romero? O sea, ¿qué tendríamos que percatarnos de ese título? ¿No es el año en el que hay un golpe de Estado? Bien, que en realidad en el 43 hay un golpe de Estado. A ver, en realidad Perón
cual Perón nosotros lo vamos a tener que conocer, y estoy marcando el primer mandato. Este es el primer mandato de Perón. Este es el segundo, que obviamente nos queda como truncado con el golpe de Estado. A ver, esto es peronismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que importa que ustedes vean? El tipo dice el gobierno de Perón 1943-1955. ¿Por qué plantea este esquema de trabajo? Y que en realidad no es de él, ¿eh? Creo que cualquier tipo que labura con peronismo de manera un poco más seria va a decir algo muy similar. ¿Por qué les parece que el tipo hace esto? Creo que porque para después poder ganar, porque creo que hay elecciones, para después ganar, como que cuando arrancó en ese, no me acuerdo el puesto que estaba, ahí es como arrancó a Secretario de trabajar. Trabajo y Previsión. Arrancó a trabajar con todo, con el pueblo, haciéndose como la base de los que después lo iban a votar. Bien, coincido plenamente con Borea. Acá tenemos el golpe de Estado, en este caso del GO, que es lo que ya dijimos, Patrón Costas, bla, bla, bla. Acá tenemos ese golpe de Estado. Inmediatamente por acá aparece una figura, por eso lo corregía Balma, una figura de manera muy como tímida al principio, o sea, no es un personaje relevante todavía. Acá va a tener la Secretaría de Trabajo y Previsión, que hoy podría ser como una especie de, no sé, ministro de Desarrollo Social o ministro del Trabajo. Y acá es cuando Perón, de a poquito, empieza como a crecer políticamente, ¿estamos? O sea, este es el periodo de formación de la figura de Perón. La diferencia entre la Argentina y un montón de casos latinoamericanos es que cuando Perón es electo acá y finalmente asume como presidente, las masas de trabajadores son, no sé si son plenamente conscientes, pero por lo menos ya vieron a Perón hacer cosas. Entonces es un poco más sencillo confiar que si de repente lo vas a votar, el tipo va a seguir haciendo cosas medianamente positivas en favor de las masas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando miramos esta parte de acá, fíjense que en la misma página, si entonces dice la emergencia, o sea, ese es el subtítulo con el que arranca. ¿Qué es la emergencia? La emergencia de la figura de él, que empieza en el 43 y que Bien, recién... gracias Suárez. Bárbaro. A ver, la emergencia. ¿Qué va a tratar en ese apartado hasta la página 119, que es la que les di? La emergencia, literalmente el surgimiento de la figura de Perón siendo uno más del GO, haciendo el personaje más relevante del GO, que obviamente lo va a llevar a esa presidencia en el 46. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si entendemos este planteo, entendemos que que Romero, si bien no es todo el gobierno de Perón, entronca golpe de Estado del 43 y gobiernos de él, porque entienden que en realidad 43 al 46 les sirve simplemente para explicar de dónde surge esta figura que se va a volver como tan relevante a futuro. ¿Estamos? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien, si todo el mundo está de acuerdo, vamos un toque a algunas páginas de este libro que a mí puntualmente me interesa. ¿Alguno recuerda algo de estas páginas? Me importa actitudes de Perón, me importa medidas que toma, me importa formas de acercamiento que tiene Perón hacia diferentes sectores de la sociedad. ¿Alguien se percató de algo de eso? Silencio, pero abrumador. Ni en clase consigo este silencio. ¿Podés repetirlo, por favor, que se cortó un Sí, poco? a ver, pensemos, en estos primeros 3 años donde Perón no es presidente, me importa muchísimo, primero, medidas que toma, que por eso son las más sencillas, y después actitudes que toma. Me interesa ver con quiénes o hacia quiénes se produce el acercamiento en este primer momento y por qué les parece que es así. En una parte no decía que él miraba mucho al fascismo de Italia. Sí, estamos de acuerdo. Eso sí es verdad, pero vamos a ver que eso se va a ver mucho mejor cuando él es presidente. A ver, vamos un segundo a la página 113. ¿Estamos todos en la 113? Bien, un lector, vamos. Bueno, no quiero leer yo. Dice, Perón sobresalía. Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas.
Una estadía en Europa en los años anteriores a la guerra le había hecho admirar los logros del régimen fascista italiano, así como comprobar los terribles resultados de la guerra civil en España. La clarividencia y la preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta, hasta entonces el movimiento obrero. A cargo de la Dirección Nacional del Trabajo, que poco después se convirtió en secretaría, se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales. Todos fueron convocados, con excepción de los dirigentes comunistas, quienes luego de un frustrado acercamiento inicial resultaron sistemáticamente perseguidos y erradicados de sus posiciones. Al resto se les impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que pensaron ser satisfechas. Además de dirimir conflictos específicos por la vía de contratos colectivos que supervisaba la Secretaría, se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y en general se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. En muchos casos se trataba simplemente de ampliar disposiciones legales ignoradas. La sanción del Estatuto del Peón innovó en lo sustancial, pues se extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada. Punto. Pregunta para ustedes. Primer elemento a tener en cuenta la figura de Perón. Acá está hablando de él frente a la Dirección Nacional del Trabajo, pero bueno, Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué es lo que hace? Digo, Perón, personaje nuevo, ¿no? O sea, personaje no relevante todavía, pero vamos a entender por qué se volvió relevante. Creo que como que hace de mediador con los sindicatos para que se cumplan algunas demandas. Bueno. Bien, estamos de acuerdo. A ver, fíjense que, no sé si provienen de familias peronistas o si ustedes tenían alguna referencia a de lo que Perón implica. Pero hay una parte donde dice, se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y en general se equilibraron las relaciones, bla, bla, bla. A ver, ¿qué tipo de actitud o a qué tipo de planteo económico empieza a reflejarse la actitud de Perón? A mí me pareció mucho económicamente, por ejemplo, lo que había hecho Hitler en Alemania, que daba Sí. cuando empieza a dar vacaciones pagas, aumenta las jubilaciones, Sí. y como que empieza a transformarse en un gobierno benefactor. Totalmente, bien, eso es lo que estaba buscando. Bien, Lafos, tenemos lo que quería. A ver, fíjense que ahora nosotros hablábamos desde la década del 30, cuando empezamos con esto, dijimos que en la década del 30 el Estado se volvía keynesiano, pero que no era benefactor en la década del 30. ¿Por qué no era benefactor en la década del 30? Y porque esas medidas que tomaba el Estado a favor de los obreros no era por buscar el beneficio de ellos, sino Bien, porque o era ni regañar. siquiera eran medidas a favor de los obreros. O sea, nosotros sabemos que esa década del 30, por algo nosotros la llamamos como fracaso de élite. O sea, en general, salvo excepciones, un poco creo que Delfina al principio decía algo de Ortiz, más allá de los intentos de Ortiz que quedaron truncos, más allá de algunas cosas que en el texto de Romero parecían como a regañadientes, o sea, como que te los daban porque no les quedaban opciones, en realidad no hay un intento en la década del 30 por hacer cosas piolas y copadas para el movimiento obrero. ¿Por qué no? Políticamente, ¿por qué no lo necesitan? Por el fraude. Por el fraude, porque si se van a reproducir a través de fraude, ¿para qué querés? O sea, es horrible pensarlo así, digo, pero funcionalmente, digo, ¿para qué querés escuchar y dar un montón de beneficios a sectores obreros que no van a generar una modificación en lo que vos, en lo que vos estás haciendo, ¿no? O sea, en lo que estás queriendo, que es reproducirte en el poder. Ahora, la actitud es diferente acá, y coincido con la definición de Lafos. Lo que uno ve acá es que empieza a ver como una actitud de tipo keynesiana, pero ya sí benefactora. O sea, te sentás con los muchachos y les das un montón de beneficios que son los que tradicionalmente uno hoy relaciona con Perón. Fíjense que incluso dentro de todos los logros, al final dice la sanción del Estatuto del Peón. ¿Alguien sabe lo que es el Estatuto del Peón? Tengo un recuerdo de haberlo dicho esto ya. Pero a ver, peones. ¿Qué son peones? Además de piezas de ajedrez. ¿Dónde hay peones? ¿Es como un esclavo? No es un esclavo, no es tan fuerte. Digo, pero ¿dónde fabrican? Mientras en las fábricas hay obreros, ¿dónde hay peones?
En el campo. En el campo. Vamos, los peones son de campo. A ver, ¿qué es el estatuto del peón? Para que ustedes más o menos se den cuenta del alcance de las medidas. A ver, cuando uno piensa Argentina, y me parece que es fundamental, no sé si lo empecemos a ver así, digo, pero está bueno verlo así. Lamentablemente la Argentina, obviamente, país federal y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Nosotros siempre dijimos, tengamos en cuenta que lamentablemente para un país que se dice muy federal, las cosas suceden en determinados espacios como de mayor relevancia, que no está bueno que aparezca ese concepto, pero que es un poco real. A ver, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, queremos jugar un poquito ahora en este último tiempo, Mendoza, y medio que el resto del territorio argentino, no digo que bajo ningún punto de vista estoy diciendo no cuenta, digo que a nivel peso es mucho menos relevante. Pienso a nivel electoral, puntualmente a nivel electoral. A ver, en estos lugares de acá, y vamos a hacerlo bien amplio, es como un centro bastante dinámico. Estamos del ámbito geográfico argentino. Quiere decir que las cosas que por ahí se sancionan desde la capital tienen como cierto peso y se acatan en estos lugares. Para entender el estatuto del peón y entender cuál es la importancia de esto, que es por ahí muy pavo, fíjense que dice, dice la sanción del estatuto del peón, innovó en lo sustancial, dice, introduciendo un elemento público en relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada. A ver, pensemos acá. Vamos, pensemos Santa Cruz. Para aquel que haya en algún momento estado en Santa Cruz, ¿cuál es la geografía? Salvo obviamente Calafate, ¿no? Digo, Calafate y el Chaltén y esas cosas. Digo, pero ¿qué es lo que prima en esos lugares por ahí patagónicos? ¿Alguien fue en auto? Jamás. Bueno, igual no se pierden. O sea, es lindo, pero es como bastante desierto. Es una estepa. Entonces, en una estepa no hay nada. Nada, de nada, de nada, de nada. Por kilómetros y kilómetros. Pero de repente en estos lugares tenés como estancias, porque las hay. Estamos en el caso actual, sería como, no sé, todo lo que es ovejas, lana y demás. A ver, estos lugares son los que yo a veces cuando lo nombro, digo como, parecen como lugares feudales. ¿A qué me refiero con lugares feudales? No porque haya feudalismo, ¿eh? Está muy atrasado. A ver, atrasado y como muy aislado. Son esos lugares como olvidados, donde de repente los campesinos se tienen que quedar ahí, que son peones por ahí cuidando el espacio de su terrateniente, y el terrateniente por ahí está en Buenos Aires y los tipos viven en una casucha y, a ver, ese peón que está por ahí en lo que uno definiría como el interior profundo. ¿Qué es el interior profundo de la Argentina? ¿A qué le suena interior profundo? A las regiones más o menos como las que menos producción hay o las menos conocidas. Bien, menos conocidas, menos producción, regiones económicamente menos por ahí. Donde no están tan urbanizados, capaz. Ya no están tan urbanizados, muy lejos de las grandes como metrópolis de en este caso Buenos Aires, Córdoba y demás. En esos lugares donde vos decís, che, ¿quién llega a regular la relación entre el terrateniente y el peón? Porque en realidad, si vos los pensás así como tan aislados, en realidad los pensás como hasta sujetos a arbitrariedades del patrón y que nadie pueda defenderlos. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando uno empieza a ver el conjunto de medidas que Perón toma, en realidad te das cuenta que ese conjunto de medidas afectan o empiezan a beneficiar progresivamente a ese sector obrero industrial que uno empieza a encontrar desde que el ICI es ICI en los 30 y que empiezan a migrar desde los campos a las ciudades y bla, bla, bla. Pero también es verdad que empieza a beneficiar a esos peones o empieza a regular la relación laboral entre esos terratenientes y esos peones, incluso en lugares como muy alejados, en donde por primera vez el Estado empieza como a aparecer. Esa es la definición. Empieza como a decir, bueno, muchachos, no pueden
a ver, lo que le tienen que pagar a estos peones es esto, el salario mínimo es esto, tienen que tener jubilaciones, tienen que tener... Entonces, de alguna manera empezás a normalizar ciertas relaciones laborales que se estaban dando en Argentina de manera bastante irregular. Inmediatamente después de lo que nos lee Martina, otro lector, así no cansamos a Martina, dice desde la Secretaría de Trabajo. No es tanto, es menos lo que necesito. Vamos, no puede ser tan difícil hablar, ¿eh? Son de hablar ustedes. Busco, dale. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro esbozados durante el gobierno de Irigoyen y apenas utilizados durante la década del 30. Con la excepción de Fresco en la provincia de Buenos Aires, y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba para que estos fueran satisfechos. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. Punto. Desde principios del siglo habían ido... Ahí está. Bien, desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro. ¿Qué es eso? ¿Qué es expandir los mecanismos del Estado árbitro? Como un estado más presente de alguna forma, más Tal cual. arbitrario. Bien, un Estado más presente. Está haciendo referencia de una manera diferente a la idea de un Estado más de tipo keynesiano. Después dice, esbozados durante el gobierno de Irigoyen. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esbozado? Dale, Corda. No sé, no sé si es como aplicados, no Tal sé. cual, sería como primeramente aplicado sería como Políticas ensayado personalistas. por primera vez por el gobierno de Irigoyen. Ujú. Valentín. Eran las políticas personalistas que le Tal dicen. cual, se refiere a ese personalismo, a ese patronazgo propio de Irigoyen. Entonces, lo que te está diciendo es ensayado por primera vez durante el gobierno de Irigoyen y apenas utilizado durante la década del 30. ¿A qué está haciendo referencia? A los conservadores, a la década de Fome. Bien, a los conservadores, a lo que implicaba no escucharlos porque no te interesaba, por todo lo que decía recién hace rato vos, también al final decías lo del fraude. Dice, con excepción, bla, bla, bla. Y después dice, la reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto, punto final. Esa frase dice un montón. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. ¿Qué está diciendo? ¿Y por qué está diciendo lo que está diciendo? Como que al principio como que no confiaban en lo que en lo que hacía, pero como que porque anteriormente no le daban Atención. como que claro, no les daban atención, entonces que de repente haya un gobierno que les preste atención y les den lo que necesiten, era como ¿qué está pasando? Bien, coincido. A ver, esto que nos dice Chiara está más que bien, porque me parece que es algo que uno tiene que entender. Cuando uno define Perón, y uno ya define populismo, y ya sabe lo que es populismo, automáticamente supone que el líder populista aparece y que de repente, no sé, las masas abrazan a la figura populista y todos lloramos de emoción porque hay política pasional. Y lo que está mostrando Romero acá es que no es tan así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenés que tener es un proceso de construcción de ese lazo, que no me parece es un dato menor. Es una construcción ese lazo, porque tal como dice Chiara recién, en realidad vos tenés un grupo que no está, un grupo me refiero a los sindicalizados, ¿no? Los obreros, las masas, que en realidad está, lamentablemente, para la década del 40, está acostumbrada a ser matadas a palos. No están acostumbrados a que de repente una persona, alguien dentro de un gobierno, menos en un contexto de dictadura, sea como tan amable. A ver, el tipo está viniendo, está diciendo, vení, sentate, vamos a charlar. Sobre la charla vemos qué necesitas, vemos qué podemos hacer. Al poco tiempo, al medianamente poco tiempo, van a encontrar que realmente se encuentran con soluciones concretas sobre cosas que por ahí ellos tenían a nivel reclamo desde mucho tiempo atrás. Entonces, desde la perspectiva como obvia de quien está recibiendo esos beneficios es, loco, ¿por qué?
O sea, ¿qué es lo que está detrás de tu buena onda al momento de darme lo que me estás dando? Entonces, ahí aparece esta idea de la reacción de los dirigentes sindicales fue al principio duda y desconcierto. Duda porque no sabes si tiene buenas intenciones, desconcierto porque en realidad, salvo un poquito Irigoyen, como dice esta parte de acá, lo cierto es que no tuviste un momento u otro gobierno anterior que de alguna forma te tratara tan bien. Entonces, el acercamiento es cuál, no sé si alguna vez estuvieron, imagino que algunos sí, por ejemplo, en lugares o en países donde hay ardillas, ¿pudieron ver la actitud de la ardilla? O sea, la ardilla está como lejos y después de 7 horas y media de darle de comer, por ahí se acerca con un poco más de onda, ¿estamos? Y nunca se va a acercar con la totalidad de la onda que uno supone que debería ser. No es un perro, ¿estamos? O sea, es como, a ver, la ardilla es un animal salvaje. A ver, lo mismo uno tiene que empezar a ver con estos sectores como obreros. O sea, están tan acostumbrados a la piña y al palo, y a la negativa un montón de las cosas que de repente estaban pidiendo, que obviamente cuando una persona viene con buena predisposición, porque entiende que son un sector a tener en cuenta, y empieza a legislar en favor de ellos, lo primero que vos haces es como, bueno, me acerco como despacito y doy 10 pasos para adelante y un par para atrás porque estoy como queriendo ver hasta qué punto tus intenciones son realmente tan buenas. Bien, ¿se entiende? Entonces, primando la idea de construcción de este lazo, lo que les pido para la próxima, porque ya nos quedan 4 minutos, es terminen esta primera partecita hasta la página 119 y fíjense cuáles son, a ver, de qué manera se va como consolidando este lazo como entre obreros y Perón, básicamente. ¿Cuáles son las etapas? No es lo mismo hablar del 43 que del 45. Vamos, fíjense con qué sectores Perón de repente dialogaba en sus primeros momentos, por qué de repente Romero, hay una parte en la página 115 que lo define como bombero piromaníaco. Fíjense qué implica ese bombero piromaníaco, cuál es la actitud, o por qué razón lo está definiendo de esa forma. Fíjense qué pasa, o por qué razón Perón termina encarcelado, fíjense cuál es la actitud de la CGT frente a ese encarcelamiento. Como para que cuando lleguemos al final de esas páginas a uno nos quede recontra claro cómo Perón llega, básicamente, porque si uno entiende esas páginas entendería que al momento de abrir elecciones para la apertura de la dictadura y que sea nuevamente democracia, hay pocas chances y hay pocas dudas de que Perón va a ser el nuevo presidente democrático de Argentina. ¿Estamos? Digo, pero para eso lo que les pido es que lean con atención esas páginas. ¿Estamos de acuerdo? Mucha pregunta. Sí, dale. Porque yo cuando llegué a la parte que dice que estaban pidiendo que lo liberen a Perón, Sí. me quedé como, ¿lo habían encarcelado? Ah, Y me fijé, sí, lo creo habían que no decía que encarcelado. lo habían encarcelado. No aparece el encarcelamiento, tiene que estar por acá también. No me acuerdo dónde está, pero sí, lo encarcelaron, igual lo encarcelaron un par de días antes de que lo liberaran. Tal vez que estuvo 3 años en la cárcel. Pero sí, después lo tratamos bien la semana que viene, así nos metemos ya de lleno en peronismo y lo abordamos con seriedad. Y miralo, hurgalo por ahí que sí está, la parte donde lo encarcelaron. ¿Dale? ¿Dudas? ¿Planteos existenciales? No, No. Nada más, se ponen tranquilos, fue un placer volver a verlos. igualmente.